Último video. Esta vamos a ver la P3, que también es un problema de conductores. ¿Sí? En este caso, viendo el dibujo ya como que da un poco de miedo, porque parece que perdimos la simetría cilíndrica. Y acá donde viene la gracia de los conductores, lo voy a mostrar, pero la gracia es que son tan tricky, tienen este truco que permite ignorar un poco que tu problema ya no tiene ciertas simetrías, pero uno las puede seguir metiendo. Así que fijémonos, tenemos este conductor, o sea, es un cilindro conductor infinito, tiene un radio R, y le hacen dos cavidades. En una de las cavidades tiene radio A, y le ponen una línea, una línea también infinita, paralela al cable grande. Y como ven ahí, una de ellas, porque son dos cavidades, una de las cavidades tiene densidad lineal de carga, lambda A, y la otra cavidad tiene lambda B, y esta otra tiene radio B, como se ve en el dibujo. Y es un poco lo que explica acá en el enunciado. Y algo importante, dicen que el conductor original, antes de tener las caídas, tiene carga nula. O sea, después también va a tener carga cero, pero vamos a ver cómo afecta la existencia de estas líneas ahí. De hecho, ¿por qué cómo afecta? Porque, como les expliqué en el problema anterior, las cargas en un conductor en la superficie se van a acomodar siempre de manera que se van a acomodar de manera que el campo dentro sea cero. En el caso anterior aparecía una carga que anulaba este campo acá, aquí va a pasar algo parecido, solo que no es tan fácil ver aquí, como que pueden acomodarse las cargas de fuera, las cargas están dentro, las cargas están en el otro agujero, así que tengan cuidado con esas cosas. Sí, lo primero que necesitamos son todas esas densidades de carga, vamos a calcular cuánto valen. Así que empecemos, aquí quedó en el problema anterior. Yo no voy a dibujar esto, y esto sería bueno hacer los colores, voy a hacer un hoyo aquí. Ahí, sí, ese de aquí, y el lambda, recordemos, ese va a ser el que tiene radio A y el de acá va a ser el de radio B. Aquí muy bien, yo creo que se entiende. Ya, y acá ya adentro, nada, conductor, un práctico cero. Ya, y entonces no hay simetría cilíndrica. Está un poco extraño, pero vamos, voy a hacerlo un poco a partir, inspirándome un poco en el caso de la esfera. ¿Se acuerdan? En la esfera nosotros pusimos una carga Q, lo voy a dibujar acá, y acá en el fondo aparecía una densidad que contrarrestaba esto, ¿cierto? De esta manera. Y si uno tiene esta configuración, esto que se ve acá, en el fondo la carga total de esto acá es carga total no, de la superficie, no, perdón, es un poco la hora. La carga que hay en la superficie, carga que nada, va a ser menos Q, ahí sí. Y la carga total es cero. Y da esta situación, el campo eléctrico afuera va a ser cero porque la carga que uno encierra es cero. Bien, entonces quizás podríamos usar esto a nuestro favor, saber con ese hecho de que si tenemos esta configuración simétrica, igual podemos alcanzar configuraciones que nos dan campo eléctrico cero fuera para este tema de acá. Pues. Entonces, veamos los problemas por separado. Analicemos primero el que tiene radio A. Entonces lo voy a para acá por separado. Vamos a decir. Este es el que tiene radio A nomás. Radio A. Acá vamos a poner una densidad sigma A, que es la que tenemos que determinar. Y al centro tenemos la línea el cable que tiene densidad lineal lambda. ¿Sí? Entonces, esto ya no son esferas, piensen que estos son cilindros. ¿Sí? Hay un cable y una superficie. Ya, lo que necesitamos ahora es, veamos si tenemos alguna configuración, pensemos que es simétrica, que nos permita tener un campo eléctrico fuera, que sea cero. Si tomamos aquí
Esto es el clásico. Vamos a tomar un cilindro que lo rodee y desde fuera lo que uno vería, si lo puedo dibujar, aquí está la superficie, ¿sí? Adentro está el cable y aparece. ¿Sí? Sí, bastante bien. Tenemos, obvio que en verdad recuerden acá la superficie es infinita un poco, así que es como una forma de ver esto, pero en verdad esto se extiende infinitamente. Bueno, la idea es que nosotros vamos a rodear esto con un cilindro un poco más grande. Perfecto. Espero que se note bien. Le vamos a poner una altura h y va a tener un radio r. ¿Sí? Así es como uno determina el campo eléctrico de configuraciones cilíndricas. Y en este caso, como tenemos que afuera, lo que queremos es que el campo sea cero. Así que el flujo va a ser cero. Pero estamos pensando en lo que está acá abajo. Voy a separar un poco el dibujo arriba. Tenemos campo eléctrico acá. El flujo de campo eléctrico va a ser igual a cero. Esto porque el campo eléctrico va a ser cero ahí. Y nos falta de la carga encerrada. Así que carga encerrada, que tiene que ser cero por esta condición. ¿Cuánto vale? Bueno, por un lado tenemos que la línea contribuye carga, como esta sección lo que encierra justo una altura h nomás. La parte que contribuye a la línea de carga va a ser esto. Y la superficie, lo que va a contribuir va a ser, bueno, su área, el área que está encerrada ahí, que va a ser, bueno, el área va a ser 2pi por A por H por sigma A. Bien. Y tenemos que eso, bueno, acá supuse que era uniforme, y un poco inspirado les dije en el caso esférico. Y tenemos una solución, pues. De acá la vemos al tiro, H, y acá, sigma A va a ser menos lambda A dividido 2pi A. Bien. O sea, es parecido al otro caso, la densidad afuera va a generar un campo que va a anular el campo que genera la línea, ¿sí? Y eso nos va a dejar campo afuera cero. Y pueden suponer, como análogamente, así como completamente análogo, va a ser lo mismo para el caso de lambda B. Entonces vamos a tener una densidad en B, que va a ser menos lambda B, 2pi B. Y sigma da 2pi. Bien. ¿Qué es lo que hacen esas dos configuraciones? Bueno, hacen que, en el caso de este de acá, en el lambda B aquí, hay un sigma B. Acá, campo eléctrico fuera, cero. Y en este caso, ahí lambda A, sigma A, campo eléctrico será afuera, cero. Así que va a campo porque significa que, significa que ya con esta configuración que ya armamos, tendremos que, oh, no sé qué hice, a ver, algo. Tenemos que el campo eléctrico acá afuera va a ser, o sea, acá adentro, adentro en esta región de aquí, va a ser cero, ya que las otras cosas no tienen campo eléctrico fuera, está como resuelto. Pues, como, ¿qué pasa si pongo algo que no genera campo eléctrico? Fuera de él no va a ser un campo eléctrico de la nada. Así que bien, ya terminamos dos densidades y esto nos da, están armadas de tal manera que anulan el campo eléctrico que generan las otras cargas y el conductor vive en paz. Ahora, como aparecen dos cargas nuevas, entonces la carga de afuera tiene que compensar esta aparición, ¿cierto? Entonces, como la carga total dijimos que era cero, la carga total de carga neta del conductor es igual a cero. Esto, por un lado es la densidad, a ver, déjenme recordar, no le escribí radio.
solo voy a el PDF, radio R, lo esperaba. Bien, entonces tendré que sigma R, entonces, no sigma R, sino que el volumen, o sea, la carga que hay en R, más la carga que hay en la superficie de radio A, más la carga que hay en la superficie de radio B, tiene que ser 0. Tengo acá sigma R, 2pi. Aquí puedo poner un H común a todos, una altura H, por R más 2pi H A, más 2pi H B, B. ¿Esto qué implica? Implica que sigma R va a ser igual a por sigma A más B por sigma B, esto y guión R. Y si usamos los resultados anteriores, nos va a quedar que, perdón, esto con un signo menos. Signo menos viene porque, bueno, todo esto es igual a 0. Pasan con el otro signo. Y esto significa que sigma R va a ser lambda más lambda B guión 2 pi R. Esto es muy parecido al caso anterior. Uno tenía, en el caso de las esferas conductoras, uno obtenía que la densidad al final como total, la que había afuera, iba a ser la carga de adentro. En este caso es lo mismo, la densidad de afuera va a ser igual a la carga de adentro. Ahí el 2πr aparece porque ya lo que hay adentro no es una carga sola, es un cable, así que ahí aparecen esas unidades que normalizan un poco el asunto. Sí, esto interesante. Y va a ser uniforme, porque si es uniforme no genera campo dentro. Esa es la gracia de las cosas uniformes, como una superficie cilíndrica o esférica, es que dentro de ellas no hay campo eléctrico, por la simetría misma. No pueden calcular con la ley de Gauss, hacen este ejercicio, les va a dar siempre eso. Para caso de superficies, tienen que ser superficie, y con la simetría deseada. En caso de simetría esférica, esfera, adentro 0, acá un cilindro uniforme, una superficie cilíndrica uniforme, adentro el campo va a ser 0 también. Importante recordarlo, lo he repetido hartas veces. Igual. Ya, pues ahí tenemos eso y podemos calcular el campo eléctrico también, pero no es lo que nos piden. Así que veamos qué es lo que nos piden. Entonces, nos piden el campo eléctrico en el exterior del cilindro. Y después nos piden el campo eléctrico en cada cavidad. Así que, bueno, esto no. Espero que sepan calcular campos eléctricos dentro de cilindros, eso es lo que vamos a hacer. Rápidamente. Algo con simetría cilíndrica. Entonces, tendremos que, bueno, la situación de antes, nos podemos hacer, voy a hacer el dibujo aquí. Entonces, otro color. Por un lado tengo aquí el cilindro que aquí voy a ponerle densidad sigma R, que es la que obtuvimos antes. Y voy a rodear esto. ¿Cierto? Y esto pasa por atrás. Allá. Lo voy a rodear con algo que tiene radio R, tiene una altura H, y de nuevo, la simetría nos permite asumir que el campo eléctrico es una función radial del radio. Este no es el radio esférico, este es el radio cilíndrico, que a veces en algunas partes le ponen ρ, en otras partes le ponen S. Voy a usar R pero recuerden, no es coordenada esférica, para que no hay confusión. Por un lado, el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie es solamente el que va en el manto, y entonces vale el área del manto, que es 2pi R por H, por el campo eléctrico. Aquí sale como área por campo eléctrico, solo que acá está integrado, pero como el campo eléctrico no depende de las variables de integración, que son el ángulo y la altura,
es simplemente el área por el campo eléctrico. Ya queda eso, y carga encerrada, la voy a escribir explícitamente, va a ser 2pi, 2pi, el radio que es R, y la altura H por sigma R. O si lo ponemos ahora y vemos la expresión anterior, esto va a ser H por lambda A más lambda B. Y despejando, implica que el campo eléctrico fuera, no lo voy a escribir especialmente, pero el campo eléctrico fuera de esta configuración va a ser igual a lambda más lambda B dividido en 2 pi 0, y acá un retongo dividido en R. ¿Sí? Ay, no, iba a decir una cuestión, pero en algún momento se van a dar cuenta cuando hagan la tarea. Al final voy a comentar. Bien, entonces tenemos el campo eléctrico en el exterior del cilindro. Perfecto. Y ahora en cada cavidad queremos ver cuánto vale el campo eléctrico. Bien, en cada cavidad, bueno, el problema está hecho, lo único que tenemos es un cable. El cable es el que afecta todo el asunto porque digamos, el principio de superposición nos permite siempre hacer como los cálculos por separado. Uno puede ver esta contribución, y el total es la suma de las dos contribuciones. Esa es como la gracia. Entonces, si teníamos esta cavidad acá, podemos ver el campo eléctrico dentro de esta cavidad sin preocuparnos de la otra. Se lambda B acá, no se lambda A. ¿Por qué? Bueno, porque este afuera de él no genera campo eléctrico y este tampoco genera campo eléctrico fuera de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la densidad de acá como que bloquea la existencia del otro, y aquí esta densidad también va a bloquear la existencia del lambda para el exterior. ¿Sí? Así que podemos analizar estos temas como por separado y ver qué pasa con lambda A y qué pasa con lambda B. Así que en la cavidad, en la cavidad de radio A, que tendremos, bueno, usamos la ley de Gauss. Entonces, flujo de campo eléctrico. Flujo, ¿se recuerdan? En la misma configuración de antes, pero ahora con lambda, no, para mí, bueno, ya lo voy a dejar ahí, eso es lo que estamos haciendo. Hay H, R, voy a poner RA, y acá lambda. El campo eléctrico acá es cilíndrico, pero es cilíndrico respecto al lambda. ¿Sí? No el centro del cilindro grande. ¿Sí? Tiene que ser como en su propio sistema de referencia. Así que por eso le voy a usar otras letras. 2pi, perdón, R, H, ese es el área del manto del cilindro anterior, por el campo eléctrico, RA, perdón, campo eléctrico que depende solo de RA, si lo voy a escribir, la carga encerrada, que va a ser la altura de esto por lambda, y eso nos dice que campo eléctrico, que dentro de la cavidad, le voy a poner A para denotar eso, va a ser lambda 2pi 0, estoy en epsilon 0, R tongo A, R A, donde R tongo A es el vector que apunta ahí. Este es R tongo A. Y acá uno también puede formar otro vector en esta, que es R tongo B. Y de hecho no debería asombrarles que esto va a ser de esta manera. ¿Sí? Aquí la importancia igual de usar sistemas diferentes porque no son el mismo radio. Si yo pongo un radio ya y un radio ya, siempre estoy midiendo respecto al eje que está dado por el hilo de carga. Y eso no significa nada especial RA o revés, solamente que estoy midiendo eso. Eso es lo que nos va a decir.
Bien, y tenemos ahí el campo eléctrico dentro de las configuraciones. Después, cuando sale fuera, es cero, porque está esta muralla acá, esta densidad que se genera el conductor que no permite que salga este campo eléctrico, así que no afecta a la otra cavidad y tampoco afecta al exterior. Así que tenemos todos los resultados por separado. Funcionan bien. Aquí vamos a ver esto. ¿Cuál es la fuerza por unidad de longitud sobre las densidades? Bueno, yo creo que no lo voy a matraquear, voy a hablarles a ustedes cómo uno tiene fuerza en una carga, por la presencia de un campo eléctrico. Esa es como la respuesta. Entonces uno tiene la fórmula carga por campo eléctrico igual a fuerza. Ahora, el hilo de carga lambda A no ve ningún campo eléctrico exterior, solo ve su propio campo eléctrico, así que no hay forma que sienta fuerzas, porque el cascarón que lo rodea, el campo eléctrico no llega, no aparece. Y pasa lo mismo para lambda B, así que ninguno de ellos dos va a sentir fuerza. Y es un poco lo que explicaba el caso anterior, cuando uno tiene algo hueco, así una superficie acá y yo estoy dentro, no hay campo dentro, entonces no siento fuerzas acá, yo puedo mover libremente. Acá pasa lo mismo, lambda hasta el centro, por lo tanto esta superficie se pone de tal manera que anula el campo eléctrico de esto, pero es simétrico esta configuración, así que tampoco genera campo eléctrico dentro. Y eso hace que sea la fuerza por unidad de longitud sobre lambda A y lambda B sea cero. Sí, ahora lo interesante pasa es la pregunta es, ¿cuáles de las respuestas anteriores cambian si agregamos una tercera línea paralelamente al cilindro y afuera? O sea, vamos a ver el dibujo. Vamos a tener acá está esta configuración, el lambda y aparece este lambda C ahí, amenazante, mirando esta situación de acá. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, ahora sí podrían cambiar las cosas, este problema no es simétrico, entonces quizá esto de acá genera un campo eléctrico allá, allá. Entonces el conductor tiene que hacer todo su esfuerzo para que el campo eléctrico dentro sea cero. Entonces siempre tiene que cumplirse porque es un conductor. Así que tiene que ajustar sus densidades de carga para que eso pase. Eso es lo que la densidad se determina así, pues, a partir de que tiene que ser el campo eléctrico cero, se ajustan de alguna manera y uno ve el campo total y claro, da cero dentro. Pero ¿qué cosas se ven realmente afectadas por esto? Porque si dejamos antes de ver este problema, veamos un problema similar. Veamos un problema de un conductor que tiene carga, que tiene densidad sigma, que curiosamente va a ser esto, ¿sí? Nada en especial, es un valor, no sabe nada pero es este problema que existe, ¿cierto? Es factible tener esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en este problema? Que me pregunto aquí, ¿qué es lo que pasa? O sea, no sigma, me equivoqué. Bueno, esa era la densidad anterior y ahora va a cambiar. Debido a la presencia de esto de acá, ¿cuánto vale sigma para que, o sea, para que valga cero ahora esto? Bueno, y sigma es tal que 2 pi r por h por sigma. No, no, no. Estoy tratando de poner perdón, la condición de que sea el problema de arriba, pero ya, yo creo que ya lo mismo. Y entonces tenía una configuración original sigma. Entonces, original sigma. ¿Cuál es el sigma nuevo que va a depender debido a lambda? Esa es la pregunta. Entonces, lambda 0 no había nada, ahora apareció este lambda acá. ¿Cuánto vale la configuración? Bueno, uno lo puede determinar, ¿cierto? No sé cuánto es, podríamos tratar de determinarlo, pero es complicado. Y lo dejamos así, pero sabemos que existe una solución,
y que de alguna manera entonces las cargas se van a distribuir de aquí, de alguna manera, seguramente va a ser una función del ángulo, ¿sí? Va a variar aquí de manera que el campo eléctrico dentro sea cero. Y podría ser la misma pregunta del caso anterior, ¿por qué el caso anterior es distinto al de acá? En el fondo, acá abajo lo que hice fue preguntarme solamente por la densidad de afuera y encontré una forma de mover la densidad de afuera para que no me afectara lo que hay dentro, que es lo mismo que puedo haber hecho arriba. Entonces, en verdad, aquí arriba, en este caso, tenemos que sigma A y sigma B se mantienen igual, se mantienen, por lo tanto, eso que implica que los campos interiores se mantienen iguales antes, y lo que va a cambiar solo va a ser la situación exterior. Entonces, ahora el sigma que hay en R es desconocido, y el campo que hay afuera también es desconocido, va a ser una mezcla entre cuánto vale el campo de lambda C, o sea, de esta línea de densidad carga lineal lambda C, y cuánto vale el campo que produce este cilindro con densidad superficial sigma R, que no sabemos cuánto es, pero depende del ángulo. Y eso, pues eso es lo que cambia. Y de hecho la fuerza que van a sentir lambda, las líneas de acá, también va a ser cero, porque mágicamente el conductor hace todo lo posible para que no vea lo que pasa en el exterior. Así que los conductores también actúan como barreras del mundo exterior, como que apantallan el universo de cosas. Ahora, ¿por qué todo de hablar así tan chante y como tan al ojo funciona? ¿Por qué no puede ser de otra forma? Eso a mí yo me acuerdo que me preguntaba eso, porque ya sí, bien, como que quizás antes ya se lo compran, como que lo que puse funcionaba, pero ¿por qué tiene que ser de esta forma y no de otra manera? ¿Por qué no puedo ajustar quizás la densidad de acá de alguna forma que, que no es uniforme y la de acá tampoco uniforme y la de afuera tampoco, pero juntos todo esto igual me hace que el campo eléctrico sea cero? ¿Es eso posible? Y la verdad es que no, pero la respuesta no tiene que ver con las ecuaciones como esta. Entonces, en general, uno lo que está haciendo acá es que uno resuelve cosas en el vacío. Los conductores no siempre va a estar trabajando con la Plus, y las cargas son como condiciones extras, como para la constante nomás. Como que uno integra algo y sé que al integrar esto me da este valor. De hecho, uno podría escribir como la ley de Gauss, ¿cierto? E.ds igual a U de una epsilon cero. Bueno, esto va a ser también el menos gradiente de B punto ds igual a U sobre epsilon cero. Así que esto parece como una condición que nos determina alguna que otra constante. Pero esto de aquí, que es una ecuación en derivadas parciales, muy complicada de resolver, tiene algunos teoremas. Y uno muy importante es que tiene un teorema de existencia unicidad. Y esto, que existan teoremas de existencia unicidad es súper importante porque nos permite ser chantas. Lo que nos dice es que existen soluciones y además son únicas, así que, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, buscamos soluciones como podamos, como ratas, así le hacemos lo que sea, así como trampa, cuestión, y si funciona, esa es la solución que buscamos, porque eso nos dice eso ahí. Existe la solución, nosotros encontramos una, y además sabemos que es única, así que la solución que encontramos es la única posible. Y eso es como lo que me permite a mí hacer lo anterior, pues decir que darme configuraciones como súper convenientes, que al final funcionan, y decir como esa es la solución final, no hay otra solución, y eso nos da, y gracias a esto, tenemos existencia de unicidad dadas las condiciones de borde. Esto no contradice el tema de que el potencial se puede mover por una constante, ya que si yo muevo un poco la constante del potencial, lo que va a hacer es que también me va a cambiar las condiciones de borde. Si yo tenía antes que en el borde acá valía B0 y acá valía 0,
si yo moví todo en alguna constante A, bueno, ahora va a ser B0 más A y acá va a ser A. Y ese es como el... Así que no hay ninguna contradicción en las cosas. Y eso un poco con esto. Entonces, acá está la justificación de las cosas más truchas que uno hace. No son truchas, en verdad, está bien. Pero las cosas que a veces son un poco sacadas de la manga. Y eso. Ahí están los resultados y espero que mi explicación haya sido suficiente. Cualquier cosa, pueden escribirme, pueden escribirla, si no les gustan mis explicaciones, a la profe o a Dylan. Y bien, ahora voy a abrir el internet y tarea 2. Se entrega este viernes 1 de mayo. Entonces, ¿qué dice? Que tenemos un cilindro de radio A del largo infinito con densidad de carga volumétrica de ρ cero en un sistema de coordenadas cilíndricas donde el eje Z coincide con el eje del cilindro. Ah, parece bien estándar. Aquí lo que les piden es calcular el campo eléctrico, pero con dos métodos. ¿Sí? Bueno, potencial y campo eléctrico. Lo primero que tienen que hacer la primera parte es resolver la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson. Son ecuaciones derivadas parciales y tienen distintas condiciones. Ahí dicen campo eléctrico en el eje es nulo, tienen que justificar por qué pasa eso. Y tienen que pensar en geometría igual o cosas que hemos discutido. O piensen por qué en el caso esférico no valía cero adentro del campo eléctrico. En la tarea 1, por ejemplo, el campo eléctrico de los electrones valía cero en el centro. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué el campo eléctrico en RA es continuo? ¿Hay discontinuidades en los campos? Bueno, piensen si hay discontinuidades, porque es lo que pasa en como hint, qué es lo que pasa en cosas con cascarones. ¿El campo es continuo en esos casos? Revisen eso. Aquí el potencial puede ser discontinuo y justificar un poco esas cosas. Ahí tienen que justificar para ver si el potencial eléctrico es discontinuo, es continuo. Analizan su origen, pues hay una forma de definir el campo eléctrico que como que da ciertas condiciones. Y consideremos el potencial de referencia en R igual 0 o nulo. Porque se puede hacer esa elección. Creo que hemos discutido harto de eso y creo que deberían tenerlo bastante claro. Así que no. Lo único que les puede complicar acá quizás sea resolver la ecuación de Laplace y de Poisson. Y para eso tienen que recordar esto de aquí. Entonces, lo que hay acá es el laplaciano. Pues el laplaciano, este delta, es un habla cuadrado. Y acá arriba aparecen coordenadas cartesianas. El que necesitan en la tarea es el de coordenadas cilíndricas. ¿Sí? ¿Ven por qué acá usan ρ para el radio? Pero pueden ponerle un R. Siempre reemplazan acá 1 sobre R, D, ADR, R, bla, bla, bla. Y eso hablan asuman algunas cosas para resolver la tarea 2. O si son muy secos, hagan separación de variables y resuelvan la ecuación de derivadas parciales y lleguen a lo mismo que hubieran hecho si hubieran asumido simetrías. Pero eso, asuman simetría, usan esa ecuación, resuelven. Y bueno, acá está está la expresión para coordenada esférica y justo aparece ahí lo que yo usé en un momento. No me puse ese 1 sobre R cuadrado porque era igual a 0 y lo tiré para el otro lado. Pero bueno, eso es no, eso, en la parte B tienen que determinar el campo con ley de Gauss y no creo que tengan complicaciones con eso. Es como fácil, lo he hecho hartas veces y ustedes deberían ser capaces de hacerlo. La idea es que sean capaces de hacerlo. Y eso con esto, así que aquí hablé un poco de la tarea, resolví todos los problemas del auxiliar y eso. Hasta el próximo encuentro. Que ojalá no se me vaya la luz, pero eso no depende de mí, depende de... Es que estén muy bien. Muchas gracias por ver hasta el final. Adiós.